Por un día más. Vamos a continuar, amados hermanos, en el estudio que hemos estado llevando a cabo por los últimos meses. Estamos en el capítulo 23 del libro de Proverbios y hoy es la segunda parte. Voy a retomar, solamente me voy a regresar 2 versículos para retomar otra vez el tema de donde lo dejamos hace alguna semana atrás. Voy a leer el Proverbio 23 a partir del versículo 6 y a continuar desde ahí. Recuerden que Salomón tiene el interés de darnos una serie de consejos a donde a través de estos consejos nos lleva a analizar las cosas que vivimos en el día a día en diversos aspectos. Y uno de ellos es el cuidar lo que comemos. Qué curioso, ¿no? Curioso porque Salomón en los proverbios, en la sabiduría de Dios que él le da a Salomón, le dice, aconséjales que cuiden lo que comen y cómo comen. Y también, si puedo añadir, con quién comen. Dice Proverbios 23:6, nunca comas con gente tacaña, ni dejes que sus platillos te despierten el apetito. Claro que hay una intención detrás de todo esto, un porqué de todo esto. Esa gente te invita a comer, pero su invitación no es sincera. Esa gente es tan tacaña que se fija en cuánto comes. Hay por ahí una traducción, una interpretación de lo que nosotros conocemos aquí y escuchamos de la palabra tacaña, que tiene que ver con alguien que es como cuando alguien te hace mal de ojo. ¿Han escuchado esa expresión? Así como que te ve mal, como que su intención no es buena. Ya ve que luego decíamos, antes de conocer a Cristo y teníamos todas esas creencias, decíamos, para que no te hagan mal de ojo, ¿no? Esa expresión es así como para que la persona esta que te está invitando a comer tiene unas malas intenciones. El anfitrión aquí representado no es generoso por amor a la hermandad. En cambio, dice la Escritura, o dice Salomón, que cuando te invita a este tipo de personas a comer, lo está haciendo a regañadientes y con la expectativa de ser recompensado de alguna manera. Y la Escritura describe a este tipo de anfitrión como alguien calculador que finge ser muy amable, pero en realidad lo que desea es otra cosa. No le desea el bien a su invitado, o bien lamenta el costo de la comida que consume, o intenta engañarlo de alguna forma para aprovecharse de él, disfrazando todo esto como una hospitalidad que ofrece, pero que en realidad el intento es sobornar, manipular, y que cuando la gente que se descubre que esta es la intención detrás de esto, la Escritura dice en el verso 8, ahí mismo en Proverbios 23, a fin de cuentas vomitarás todo lo que hayas comido y todos tus halagos no habrán servido de nada. La Biblia denuncia al llenar el corazón de preocupaciones materiales, es decir, nuestro corazón no debe estar enfocado a nada que tenga que ver con el materialismo, el dinero. La preocupación de este hombre tacaño de invitarte, de nada más estar observando, mira cuánto come, o mira qué está pidiendo, ¿no? ¿Alguna vez te han invitado a comer en un restaurante? Seguramente sí, ¿no? Cuando alguien te invita a comer a un restaurante y te dan una carta y te dice, pide lo que quieras. Normalmente alguien se sienta y ve la carta y empieza uno a ver qué hay, pero aparte de eso ve cuánto cuesta, ¿cierto? Dices, híjole, yo quiero pero está caro. No, dices, no, mejor voy a comer algo más sencillo, ¿cierto? Creo que todos somos en algún punto así. Claro que cuando te invita, pues algo, tu papá o tu esposo, y si no, pues porque sabes con qué intención te está invitando, ¿no? Pero cuando es un extraño, pues te mides, ¿no? Como dice la misma Escritura, no pones cuchillo a tu garganta y dices, moderado, ¿no? Tranquilo, ¿no? Porque la preocupación de este hombre tacaño por el costo de la comida contradice la enseñanza de Jesús. Mateo 6:25, no vivan pensando en qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó al cuerpo solo para que lo vistan.
Y se añade en Mateo ahí mismo en 6, pero en el versículo 31 y 32, ya no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber o por la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios, dice la Escritura, se preocupan por eso. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. Entonces la enseñanza es contraria, porque uno está observando solamente qué comes, qué pediste, cuánto estás comiendo y todo, porque su corazón está en otro lado, y Jesús dice, no sean así. Primera de Timoteo 6, Pablo escribe a Timoteo ahí en el verso 17, adviérteles a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni confíen en sus riquezas, porque es muy fácil perder todo lo que se tiene. Al contrario, diles que confíen en Dios, pues Él es bueno y nos da todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que se hagan ricos en buenas acciones. Recuérdales que deben dar, fíjense, y compartir lo que tienen. Por eso les he dicho en diversas ocasiones que si Dios en algún momento te permite en esta vida tener, adquirir, prosperar, tu corazón no debe estancarse en guardar cosas, en querer acumular cosas como aquel que acumuló y que al final del día le dijeron, eres un tonto porque van a venir por ti esta noche y todo lo que has acumulado, ¿de qué será? La Biblia nos enseña que no debemos ni ser tacaños, ni ser ese tipo de personas que están midiendo, viendo, checando qué, sino que al contrario debemos dar, debemos suplir a los hermanos, a la gente que tenga. Por eso la Biblia, otra vez leo el 6 y el 7 de Proverbios 23, nunca comas con gente tacaña, ni dejes que sus platillos te despierten el apetito. Y es que sus intenciones no son buenas, su corazón no está en el lugar correcto. También puede aplicarse a las personas cuya hospitalidad es falsa, porque está molesta por el costo. Como mínimo, las personas sabias deben ser cautelosas al aceptar regalos o invitaciones. Si alguien te invita y dices, hay que ser cauteloso. Recuerda que empezamos el Proverbio 23 leyendo de los versos 1 al 3 diciendo, cuando comas con gente importante, piensa bien ante quién te encuentras. Si te gusta comer mucho, no demuestres que tienes hambre. No dejes que te engañe la apariencia de sus platillos. O sea, nos insta, nos anima a que seamos mesurados, a que tengamos cuidado con quién nos sentamos a comer. Cuando alguien te invite, procura saber, analizar. Si aceptas, entonces ten en cuenta que puede hacer que te vaya a pedir algo, que puede hacer que esté manipulándote para querer algo de ti. Y si es conocido porque es una persona tacaña o porque es una persona que siempre va a estar echándote en cara, lo mejor es decir, no gracias. Continuando con el Proverbio 23:9, no des buenos consejos. Ahora pasamos de la comida a los consejos, a los tontos, porque se burlan de ti. No todas las conversaciones valen la pena, porque no todas las personas están dispuestas a conversar razonablemente. Es necio conversar con un necio. ¿Conoce a alguien necio? Yo sí. No vale la pena conversar con alguien así. Otros proverbios señalan que algunas personas se burlan de lo que no entienden y responden con ira a otras opiniones, porque nada más la opinión de ellos es la que ellos creen que está bien. ¿Tú crees que ellos van a entender las cosas espirituales? No vale la pena meterse en esa conversación. Proverbios 9:7 dice, si corriges a los burlones, solo ganarás que te insulten. Si reprendes a los malvados, solo te ganarás su desprecio.
Cuando tú vas a hablar con alguien y sabes que es burlón, que es necio, que es este tipo de personas que se comportan así, no vale la pena enfrascarse en una plática con ellos para esto, porque intentar hablar racionalmente con estas personas es como intentar apagar un fuego con una pistolita de agua. No va a pasar absolutamente nada, no va a funcionar, e incluso puede hasta empeorar las cosas. Da igual cuán verdadera o cuán valiosa sea una idea, si el oyente se niega siquiera a considerarla, el intento es en vano. No vale la pena. Y a menudo, en el libro de Proverbios, al necio se le describe como obstinado, como terco, y su problema no es el intelecto, porque puede ser una persona muy inteligente, sino más bien son sus intenciones. Por supuesto que esto incluye los temas importantes, porque nosotros como creyentes debemos ser compasivos al evangelizar, al presentar el evangelio a todos, pero debemos reconocer que algunas personas se resisten neciamente. Tú les predicas y se resisten abiertamente y endurecen su corazón y su mente e incluso se burlan del evangelio. Yo me acuerdo mucho de un tío que yo tenía, tenía porque ya falleció, que cuando yo llegaba a alguna reunión familiar, lo único que se hacía era mofarse y burlarse y decía, ya llegó el escogido y cosas de esas, ¿no? Que yo sin decirle una sola palabra, les gustaba bromear y muchos se reían, ¿no? Y lo hacía por burlón. Y lo entiendo, la gente que es así lo toma. Mateo 7:6 dice, no den a los perros las cosas que pertenecen a Dios, ni echen delante de los cerdos lo que para ustedes es más valioso. Los cerdos no sabrán apreciar su valor y los perros pueden morderlos a ustedes. Otras escrituras subrayan la idea de que la persona piadosa debe evitar discusiones inútiles. ¿Para qué te pones a discutir con personas que no van a querer escuchar? Tito 3, versículo 9 en adelante dice, pero no te pongas a discutir acerca de tonterías, ni prestes atención a las leyendas que hablan de nuestros antepasados. No te enojes ni pelees con nadie solo por hablar de la ley de Moisés. Esas discusiones son inútiles y no conducen a nada. A los que siempre están peleando en la iglesia, llámales la atención 1 o 2 veces. Si no te hacen caso, apártate de ellos. Puedes estar seguro de que esa gente ha dejado de creer en la verdadera enseñanza y sus propios pecados demuestran que son culpables. ¿Conoce gente que es peleonera de por sí? Gente que de por sí le gusta argumentar, gente que de por sí le gusta pelear, gente que de por sí piensa esto y piensa el otro, y ha leído esto y ha leído el otro, y cree más en esto y cree más en aquello que en lo que dice la Escritura. Yo sí conozco a gente así, y yo con esas personas, y hay algunas de ellas que yo amo profundamente porque son parte de mi familia, no hablo de eso. Los saludo y hablamos de todo menos de eso, porque en el momento que he querido hablar de eso se ponen mal y no entienden, y entonces digo, no me voy a poner aquí a discutir. Que Dios tenga misericordia de ellos. Segunda de Timoteo 2:23, no prestes atención a discusiones que no ayudan en nada. Los que así discuten siempre terminan peleando. Cuando alguien viene y te pregunta algo de la Escritura y tú le dices, mira, la Escritura dice esto, esto y esto, y no te creen y dicen, no, pero es que eso es lo que tú crees, pero yo creo esto. Ok, no pelees. Continúan los consejos de Salomón y dice en el Proverbio 23, versículo 10 y 11, mantén el tamaño de tu propiedad tal como la recibiste de tus padres y no invadas el terreno de los huérfanos. Dios es su pariente más cercano y los defenderá de ti. Ahora pasamos de la comida a pelear con los necios a respetar los límites. Qué importante, porque Salomón ofrece otra lección de algo que no debemos hacer.
como esa colección de los 30 consejos que Él nos da, nos habla acerca de esto. Porque si usted recuerda en Proverbios 22, a partir del versículo 17, Salomón va a decir, te voy a dar 30 consejos. Y dice, presta atención a mis palabras, que son consejos sabios, y ponte a pensar en mis enseñanzas. Si te las aprendes de memoria y las repites al pie de la letra, tendrás una gran experiencia. Confía siempre en Dios. Hoy te doy 30 sabios consejos. Los he escrito pensando en ti. Recuerdan que cuando iniciamos el libro de Proverbios, aprendimos que están dirigidos a los jóvenes, a la gente que va creciendo, a la gente que no tiene esa experiencia, que no tiene esa capacidad de ver las cosas más allá, porque los jóvenes son ingenuos, son tontos, en el sentido de, sin el afán de ofender, en el sentido de que no tienen el conocimiento. No estoy diciendo que no tengan cerebro, no estoy diciendo que no tienen la experiencia. Los he escrito pensando en ti, son dignos de confianza para que sepas responder a quienes te preguntan. Y entonces, habiendo hecho ese comentario, regreso al punto donde, después de hablar de la comida y de saber con quién sentarse y de no discutir con necios, vamos a respetar los límites. Y Proverbios 22, 28, mantén el tamaño de tu terreno tal como lo recibiste de tus padres, que es el proverbio anterior y que ahora en el Proverbio 23 lo vuelve a repetir. Es como un tema que por alguna razón consideró él que había que volver a tocar. Los límites antiguos a menudo se marcaban, como dijimos hace algunas semanas, con referencias. Ahora hay veníamos hablando de la tecnología y la tecnología ha avanzado tantísimo en estos últimos años que ahora para medir algo yo puedo sacar mi teléfono y medir el tamaño de la persiana con el celular y me da la medida, porque tiene algunas situaciones ahí extraordinarias. Yo trabajo por las tardes en la casa vía remoto con una compañía en Estados Unidos que cambia los techos de las casas, y entonces la gente de repente me dice, es que quiero un estimado de cuánto me podría costar cambiar el techo de mi casa. Por favor venga, mire, mi casa mide tantas escuadras, porque así se mide allá, y tiene tanto. Le dije, mire, no se preocupe por eso, porque nosotros tenemos un programa en la compañía que vía satelital se posa sobre su casa, le toma una foto y en 3 segundos me dice cuánto mide y cuáles son las inclinaciones que tiene su casa. Entonces es una cosa extraordinaria. O sea, ahora para medir podemos tener unas cosas extraordinarias. Pero antes decíamos, ¿ves ese árbol que está allá? ¿Ves esa piedra que está allá? Hasta ahí llega nuestro terreno. Y así medíamos, ¿no? Ahora no. Pero qué importante ha sido desde el inicio saber cuáles son los límites. Dice Génesis 31, versículo 51. Luego Labán le hizo ver a Jacob, este montón de piedras y esta columna que he levantado entre nosotros dos servirá de señal para recordarnos nuestro pacto. Ni tú ni yo cruzaremos este límite para hacernos daños. Aquí está la barra. Aquí está. Una forma de hacerlo para no movernos, para no pasarnos, hacer una montañita de rocas. Deuteronomio 19:14. En el país que Dios va a darles, deberán respetar los límites de la propiedad de cada persona. Esos límites fueron establecidos hace mucho tiempo. Job 24:2. Ellos le van robando terreno a sus vecinos y ahí crían el ganado que les roban y a los huérfanos y a las viudas. Que les roban a los huérfanos y a las viudas. Para Dios, al parecer, el respetar los límites de alguien es sumamente importante porque lo pone aquí en su palabra. El pecado cometido aquí es que una persona alteraba los campos y decía, deja que el ganado coma tantito más allá. Oye, pero allá es del vecino, déjalo, no pasa nada. Y poco a poco se iban metiendo, y poco a poco se iban metiendo. Yo conozco una persona
tiene como 1 año y medio que me platicó que de repente se empezó a dedicar a observar las casas que estaban abandonadas en algunas unidades habitacionales como de Infonavit. Y él junto con otra persona observaban una casa por semanas y decían, ahí no vive nadie. Entonces de buenas a primeras llegaban, ¡pum!, quitaban la chapa que estaba en la entrada, entraban, lavaban, pintaban, cambiaban chapas y la rentaban. Y la rentaban 1 mes, 2 meses, 3 meses. Aparecía el dueño de repente y decía, oye, pero no sé. Y pum, pero ellos ya habían cobrado 5, 6 meses, 1 año. Y si podían, se quedaban con la propiedad porque empezaban a hacer una serie de trámites para decir, no, nosotros la hemos mantenido. Y se la quitaban a la persona y al mes, 2 meses, pum, la vendían y se acabó. Y otra. Y yo decía, qué bárbaro. Deuteronomio 27:17, maldito sea el que no respete los límites de una propiedad y le robe terreno a su dueño. Le platiqué la otra vez que me ofrecieron un terreno que me decían, no, mira, está bien barato, no estaba tan mal ubicado, ve pagándolo poco a poco. Pero el vecino de junto se había metido 1 metro a la mitad del terreno porque había construido un baño. Entonces iba a ser un problemón meterse en ese, porque el vecino ya había construido 1 metro hacia adentro. Mantén el tamaño de tu propiedad. No sé si se repite Proverbios 23:10. Gracias. Tal como la recibiste de tus padres, y no invadas el terreno de los huérfanos. Eso es importante, ¿eh? Dios es su pariente más cercano y los defenderá de ti. O sea, no, por supuesto que nosotros como cristianos temerosos de Dios y de su palabra, espero que nunca se nos ocurra hacer algo así, pero la gente que no respeta a los huérfanos, debe saber algo. Dios cuida de ellos. A las viudas, dice Santiago 1:27, creer en Dios el Padre es agradarlo y hacerle bien, ayudar a las viudas y a los huérfanos cuando sufren y no dejar vencer por la maldad del hombre. Dice otra versión, esa es la verdadera religión. El ayudar a alguien necesitado, a un huérfano, a una viuda. Ahora, hay un ejemplo claro en la Escritura, en el Antiguo Testamento, de esto. Tenga en mente esto. Salomón dice, no traspases los límites, respétalos. Pero si se trata de una viuda o de un huérfano, híjole, ni se te ocurra. Porque Dios es el que los cuida. Segunda de Samuel 9, voy a leer lo que pasó. Un día David le preguntó a sus asistentes y consejeros, ¿vive todavía algún familiar de Saúl a quien yo pueda ayudar en memoria de Jonathan? Entonces llamaron a Siba, que había estado al servicio de Saúl. Cuando Siba llegó a la presencia de David, éste le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, para servir a su majestad. Y el rey David le preguntó, ¿vive todavía algún familiar de Saúl? Dios ha puesto en mi corazón un gran deseo de ayudarlo. Siba le contestó, aún vive un hijo de Jonathan que no puede caminar, se llama Mefiboset. David le preguntó, ¿dónde estaba? Y Siba le respondió, vive en Lodebar, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. El rey mandó traer a Mefiboset, y cuando Mefiboset llegó al palacio, se inclinó delante de David en señal de respeto. Entonces David exclamó, Mefiboset, para servir a su majestad, respondió. David le dijo, no tengas miedo, en memoria de tu padre Jonathan, voy a cuidar de ti. Voy a devolverte todas las tierras de tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante comerás en mi mesa. Mefiboset volvió a inclinarse delante de David y dijo, ¿a qué se debe que su majestad me trate así? Un perro muerto y yo somos la misma cosa. Entonces el rey llamó a Siba y le dijo, todo lo que antes fue de Saúl y de su familia, voy a dárselo a Mefiboset. Quiero que tú y tus hijos y sirvientes trabajen la tierra de Mefiboset y le den todo lo que cosechen, para que nunca le falte comida
aunque de todos modos él siempre comerá en mi mesa. Como Siba tenía 15 hijos y 20 sirvientes, le dijo al rey: yo estoy para servir a su majestad, así que haré todo lo que usted ordene. Y desde ese momento Siba y todos sus familiares quedaron al servicio de Mefiboset y de su hijo Micaías. Como Mefiboset no podía caminar, se quedó a vivir en Jerusalén y siempre comía en la mesa de David como uno más de sus hijos. Un ejemplo de una bondad hacia una persona sin padre e indefenso. Discapacitado, David lo llevó a su palacio y lo hizo comer con él. Es una advertencia de no robarles, pero no solo eso, sino de cuidar a esas personas desfavorecidas. Es parte de la colección de los 30 dichos sabios que da Salomón, la advertencia, el recordatorio de que Dios aboga por los débiles ante los ojos del mundo, o aquellos a los que el mundo considera poca cosa. Dios dice: cuidado, porque yo los cuido. Cuidado, porque yo tengo cuidado de ellos. Dios estando a favor de ellos. Dice Deuteronomio 8:18: Dios es justo con los huérfanos y las viudas, y muestra su amor dándoles ropa y comida a los refugiados que viven entre ustedes. A este punto, a este momento, hemos llegado a la conclusión de la primera sección. Dijimos al inicio del Proverbios 23 que la íbamos a dividir en 3 secciones. Llegamos a la conclusión de la primera parte de Proverbios 23, y con el versículo que sigue iniciamos una segunda sección a donde continuamos hablando de la disciplina infantil adecuada en el contexto, la intención de ayudar a los niños a aprender acerca de tomar buenas decisiones en sintonía a la voluntad de Dios, para que se conviertan obviamente en adultos de bien, que alegren a sus padres, a no tener celos de los que cometen pecado. De repente, ¿no le ha pasado que de repente ve a alguien y dice: híjole, ¿ese cómo le hace? Híjole, yo que me esfuerzo tanto y amo a Dios, y ¿cómo le hace ese? Y mira, nosotros nos portamos bien y no hacemos cosas malas. Y ¿no le ha pasado de repente ese pensamiento por la mente? Si no le ha pasado, qué bueno, pero si le ha pasado, somos humanos. Y el consejo de Salomón es: no le tengas celos a esa gente. También se nos va a advertir acerca de asociarnos con personas que carecen de autocontrol, de tener cuidado de no juntarnos con esas personas. Vamos a leer la segunda sección, Proverbios 23 del 12 al 25. Recibe la enseñanza con agrado y presta atención a los buenos consejos. A los niños hay que corregirlos. Unos buenos golpes no los matarán, pero sí los librarán de la muerte. Querido jovencito, cuando alcances la sabiduría, seré muy feliz. Muy grande será mi alegría cuando hables como se debe. No envidies a los pecadores y obedece siempre a Dios. Así tu futuro será feliz. Querido jovencito, préstame atención, actúa con inteligencia y no dejes de hacer el bien. No te juntes con borrachos, ni te hagas amigo de glotones, pues unos y otros acaban en la ruina. Presta atención a tus padres, pues ellos te dieron la vida, y cuando lleguen a viejos, no los abandones. Acumula verdad y sabiduría, disciplina y entendimiento, y no los cambies por nada. El hijo bueno y sabio es motivo de gran alegría para su padre y su madre que le dieron la vida. Esa es la segunda sección. Disciplinar a los hijos, no envidiar a los que hacen el mal y no juntarse con cierto tipo de personas. Vamos a leer el verso 12. Recibe la enseñanza con agrado y presta atención a los buenos consejos.
¿Cuántos están de acuerdo que la disciplina y la atención minuciosa son necesarios para todos aquellos que desean la sabiduría divina? ¿Cuánta disciplina? Yo no sé usted, pero por lo menos yo le puedo decir algo. Yo necesité más disciplina en mi vida. Por la bendita gracia y misericordia de Dios estoy delante de ustedes. Tengo el privilegio de poder enseñarles la Escritura. Pero hubo un tiempo en mi vida donde, Dios bendito, y yo sé que usted también, a lo mejor no en la misma medida, a lo mejor no en el mismo camino, pero sé que todos nos rebelamos, sé que todos andábamos en nuestras cosas y nos hizo falta más disciplina. El libro de Proverbios usa términos como describir los niveles de instrucción, como aprender, como adquirir conocimiento, como sabiduría, capacidad, etc. El libro de Santiago nos anima a que escuchemos la Escritura, la atesoremos en nuestro corazón y no nos olvidemos de ella. ¿No te ha pasado que de repente vienes a la iglesia, escuchas la Escritura, la enseñanza y de repente en la semana dices, ay, sí, me acuerdo? Pero también nos ha pasado que hemos escuchado algo y de repente, ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo de qué hablamos. Espérame, ahorita me acuerdo. Dice Santiago 1:22, obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos. Y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo tan pronto como se va, se olvida de cómo era. ¿Cuál es la clave para recordarlo? Obedecerlo. Porque al obedecerlo lo pones en práctica. Al ponerlo en práctica se convierte en un estilo de vida. O sea, de nada sirve escucharlo si no lo obedeces. Apenas hablaba con una compañera en el trabajo que es mi jefa inmediata, es coordinadora, es cristiana también, y hablábamos acerca de eso y decíamos, la diferencia está en que mucha gente escucha, pero no mucha gente obedece. Ese es el punto. Quien lee la palabra de Dios pero no la aplica es como alguien que mira en un espejo, inmediatamente olvida cómo es su rostro. Continúa Santiago 1:25. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Lucas 8:18. Por eso presten mucha atención, porque a los que saben algo acerca de los secretos del reino, se les contarán muchísimas cosas más. Pero a los que no saben nada de los secretos del reino, Dios les hará olvidar hasta lo que creen saber. El punto es obedecerla. A mí siempre me está recordando Dios esa palabra de Mateo 7, ¿no? Donde llegarán algunos ante él y dirán, Señor, en tu nombre esto, en tu nombre aquello. Y él les va a decir, no te conozco, no sé quién eres. ¿Cuál es la diferencia? La obediencia. ¿De qué te sirve tanto conocimiento? ¿De qué te sirve tanto reconocimiento? ¿De qué te sirve tantas cosas que el mundo quiere darte y llenarte si no lo obedeces? Recuerdo mucho de una ocasión que una persona en el otro lugar donde estábamos casi todos los que estamos aquí, llegó y le daba a la persona esa la atención, y le daba que la pastillita para el aliento, y le daba una botella de agua y le acercaba los Kleenex y bueno, ya no sabía qué darle, ¿no? Y entonces voltea a la persona y le dice, oye, ¿tú tratas así a tu esposa? Y se quedó de así. Dice, tráeme a tu esposa, quiero saber si así tratas a tu esposa o solo me estás tratando a mí así por quedar bien. No, pues el hombre no supo qué hacer. Se le caía la cara de vergüenza porque es verdad. O sea, en pocas palabras lo descubrió. O sea,
podemos aparentar muchas cosas, pero si no obedecemos la palabra de Dios, entonces ¿de qué nos sirve? Siguiente Proverbio 23, 13 y 14. A los niños hay que corregirlos. Unos buenos golpes no los matarán, pero sí los librarán de la muerte. Esta enseñanza es fundamental para la vida, para el matrimonio, para los padres, porque la enseñanza bíblica de la disciplina infantil adecuada es compartida aquí por Salomón y estos proverbios que señalan la idea general de que la disciplina amorosa apropiada entrena a un niño a evitar el mal. Como usted sabe, yo soy profesor en una escuela y doy 5º grado de primaria. Sí. Ayer estaba compartiendo con las compañeras de la escuela un video que me encontré ahí en el internet donde un policía junto con su compañero, es una serie, es algo ficticio, pero me llamó mucho la atención porque llega a la puerta y toca y abre la señora y el policía le dice, ¿usted mandó a traer a la policía? Y la señora dice, no, yo no fui. ¿Qué pasó? Y de repente por atrás de la señora sale un niño como de 8 o 9 años y dice, yo fui. Dice, ¿tú le hablaste a la policía? Dice, sí, yo fui. Dice, es que mi mamá me pegó. Y el policía le dice, ¿usted le pegó? Dice, sí, me pegó. Dice, bueno, sí le pegué porque descubrí que ha estado faltando a la escuela y ha estado desobedeciendo. Y entonces un policía le dice al niño, ven acá, ven conmigo. Dice, ¿con qué le pegó? Con el cinturón. Y le quita el cinturón a la mamá y va con el niño aparte y le dice, ¿te pegó? Sí, ¿dónde te pegó? No, pues acá en las sentaderas, en las nalgas me pegó. ¿Y te pegó con el puño? No. ¿Te pegó con algún palo? No. ¿Cuántas veces te pegó? Me pegó 3 veces. Dice, y eso no se vale, yo tengo derechos. ¿Quién te dijo eso? Mis amigos me dijeron que tengo derechos. Y entonces el policía toma el cinturón y le dice, ¿y tú le hablaste a la policía porque tu mamá te pegó? Sí. Dice, mira, si hubiera sido mi mamá, yo le hubiera hablado a la ambulancia, porque mi mamá me daba duro y estaría yo en el suelo. La próxima vez que nos hables, porque tu mamá te pegó, dice, yo te voy a dar con este cinturón. ¿Me oíste? Tú tienes que obedecer a tu mamá. Y le empieza a regañar. Y entonces va con la mamá y le da el cinturón y le dice, sígale dando. Y entonces agarra y se da la media vuelta y se va. Y entonces se los comparto a las maestras, ¿no? Y les digo, a muchos de nuestros alumnos les hace falta un poquito de esto. Y claro, empiezan, sí, ¿no? Y al mío, y a mi grupo también, y qué buen video. Porque vivimos una realidad. La realidad que vivimos hoy en día es que a los niños no se les está corrigiendo como se debe corregir. Cuando alguien pregunta, ¿y entonces cómo le hago? Lea la Biblia. Proverbios 3:11. Querido jovencito, no rechaces la instrucción de Dios ni te enojes cuando te reprenda, porque Dios corrige a quien ama como corrige un padre a sus hijos. O sea que hay que corregirlos, por supuesto. ¿Y cómo hay que corregirlos? Hay que darles. Ay, no, pero ¿cómo crees? Y con un palo, hay que darles. Porque los que estamos aquí, la mayoría, con excepción de los 2 jóvenes que están allá atrás, fuimos educados en un sistema que nos dio los valores, nos dio los principios, nos dio los fundamentos que hacen lo que hoy en día somos. Gente respetuosa con otro tipo de personas. Porque hoy en día tenemos niños, no le miento, porque esto lo vivo yo todos los días en la semana, de 9 años, de 10 años, que tutean a un mayor, que quieren que esa persona mayor haga lo que ellos dicen. Esa es la nueva juventud. Yo soy el único profesor en toda la escuela. Todas las demás son mises, todas las demás son maestras. Cuando llegan a 5º, se topan con un muro, se topan con un sistema, como decimos en inglés, old school, la vieja escuela, a donde decimos las cosas son, porque me dice la niña, es que usted no puede hacer eso, aquí en el salón mando yo soy la máxima autoridad,
Aquí no hay democracia, aquí es lo que yo diga, porque yo, ay, pero ¿cómo? Ah, sí se va a hacer. Yo no voy a dejar que un niño de 9 años me pisotee. Yo no voy a dejar que un niño de 10 años haga lo que él diga. Primero me corren. Ah, sí. Y entonces tengo todo ese tipo de sentimientos encontrados con los papás que de repente dicen, no, pues sí hace falta, pero un poquito menos. ¿Sí me entienden? Porque todavía queremos y nos duele mucho y que no queremos cambiar. Y tengo papás que sus hijos son su máximo y son así como que, o sea, tengo junta con los padres de familia todas las semanas, o sea, por lo menos una vez a la semana hay un papá. La última que tuve fue con unos padres que me dicen, es mi hija única, es nuestro ángel, es nuestro tesoro. Y la verdad es que la nena es muy linda y no tenemos problemas con ella. Pero tú los oyes cómo se expresan de ella y por supuesto lo entiendes porque es su princesa y está bien. Y afortunadamente la nena es bien portada. Pero tengo otras 5 u 8 que son lo que Judas empeñó y no sacó. ¿Y qué es lo que está pasando? Que si no las educan, que si no los educamos, se van a meter en una serie de problemas, pero graves. Porque alguien dijo que si un niño no obedece a su papá, no va a obedecer a nadie en el mundo. Y eso es realmente así es. Proverbios 5:23. Así muere esta clase de gente que no quiere ser corregida. Su falta de entendimiento acaba por destruirla. Proverbios 13:1. El hijo sabio acepta que su padre lo castigue. El hijo malcriado no permite que le llamen la atención. Decía mi abuela, serás mi compadre, ¿no? Serás mi compadre para que no te dé yo, ¿no? Proverbios 19:18. Corrige a tu hijo antes que sea muy tarde. O sea que hay un tiempo, hay un momento, hay un espacio donde hay que hacerlo. Sí. No te hagas culpable de su muerte. Hay gente que no sabe ni educar a sus animales, ni a sus perros sabe educar. No estoy queriendo ofender a nadie, lo que estoy diciendo es que hay gente que no se atreve a disciplinar ni a sus mascotas. Proverbios 22:15, la necedad del niño. ¿A qué se corrige? ¿A qué? ¿A qué? A golpes. Pati está aquí con nosotros que nos visita. Pati es mi prima. Yo sé que todos ustedes saben. Pati tiene un hermano que para mí es como mi hermano, que lo quiero muchísimo. Pero cuando era más, sigue siendo, pero cuando era niño, cuando era adolescente, era hijo. No me va a dejar mentir. Él me cuenta que mi tía, su mamá, le quebraba las escobas en la espalda, porque era terrible. Sigue siendo, pero de niño era hijo. Porque era travieso. No era malo en el sentido de que anduviera robando o haciendo... No, era travieso. Pero entonces, cuando alguien es necio, cuando se le dice no hagas algo y lo hace, hay que corregirlo. Ahora, a lo mejor dices, bueno, sí, pero aún así salen descarriados. Pues sí, pero imagínate si no lo corriges. Pues sí, pero imagínate si lo sueltas, que haga lo que quiera. Proverbios 22:6, educa a tu hijo desde niño y aun cuando llegue a viejo seguirá tus enseñanzas. Porque los niños rebeldes tienden a convertirse en adultos rebeldes y van a enfrentar consecuencias adultas, serias. Violencia, prisión, enfermedad, adicción. ¿Cuántos padres amorosos protestan diciendo que aman demasiado a sus hijos como para disciplinarlos? Híjole, pero lo único que va a pasar con este tipo de personas es que les espera un mundo
que no les va a tolerar, porque ellos creen que con su amor, pero, o sea, el amor ciego hace daño, porque tu amor por tu hijo es tan grande que dices, no quiero que ni el viento me lo toque, decía mi mamá. Sí, pero ese eres tú. Pero el vecino, la persona de enfrente, la persona con la que va a trabajar, o sea, ellos no le tienen el amor que tú le tienes. Y ellos no le van a tener la paciencia que tú le tienes. Y trabajé con una persona que me habló su mamá, y estoy hablando de una persona de 38 años. Me habló su mamá y me dice, oiga, ya me enteré que va usted a mandar a mi hijo a la Ciudad de México. Le dije, sí señora, le estamos encargando que vaya el día de mañana a recoger algunas cosas. Oiga, pero mi hijo a la Ciudad de México no puede ir solo. O sea, ¿qué le pasa? Su mamá, y no miento. Una persona, un adulto de 38 años casado con 2 hijos que tenía que ir a hacer algo a la Ciudad de México, me habla y me dice, ¿cómo lo va usted a mandar? O sea, él no lleva dinero. No, señora, nosotros le estamos dando pasaje, comidas, ida y vuelta. O sea, su hijo va a ir, va a recoger algo y va a regresar el mismo día. Sí, pero es mi hijo, ¿cómo es posible? Una mamá de... O sea, nos reíamos, porque decíamos, pues es el amor de la madre, ¿no? Pero mal enfocado. Un padre que ama genuinamente a su hijo debe reconocer la necesidad, de una disciplina razonable y aplicarla. Hebreos 12:6, porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y que considera un hijo. Entonces Dios sí castiga, sí, Dios sí castiga, Dios sí corrige, sí. Proverbios 23:13, a los niños hay que corregirlos, unos buenos golpes no los matarán. Su punto aquí es la disciplina adecuada, instruyendo al niño. Tampoco le está diciendo que le des de palos en la cabeza, ¿verdad? Porque un mal palazo te mata. No, está diciendo que le dé con la vara. Y con la vara se le dan las nalgas, para que entienda, para que reaccione. Porque los niños indisciplinados tienden a convertirse en adultos rebeldes. Y el mundo adulto trae consecuencia a través de la aplicación de ley. ¿No le ha pasado que de repente está en el semáforo y ¡fum! Uno se pasa? Y cada vez que me pasa algo así, yo digo, él cree que la ley no aplica para él. Él cree que el alto para él no aplica. ¿Y cuánta gente hay así? Gente que dice, no paga impuestos, se estaciona donde quiere, hace lo que quiere, pone la música a todo volumen, cierra las calles, tira la basura donde quiere, saca la basura a destiempo, se estaciona doble fila, no hace fila, se mete, no pide permiso, no da gracias. ¿Conoce a alguien así? Hay muchísimos así. Y tú dices, o sea, él cree que no aplica. ¿Sabe qué es lo más curioso? Que ese tipo de persona, usted lo toma, lo lleva a otro país y allá se alinea. ¿Sí o no? Allá se alinea. ¿Sabe por qué? Porque en otros países sí hay disciplina. Eso sí es fácil. Importantísimo entender que la disciplina, en el marco en la que lo está manejando Salomón, es una disciplina que está en el concepto de amor, de orientación, que por supuesto va a variar de acuerdo al niño, a la situación, porque sí es verdad que no se trata de darle a palos y de matarlos a palos, no, se puede dialogar, se puede hablar, pero cuando hay que disciplinar, perdóname, me decían mis hijos, perdóname, sí te perdono, ya no me vas a pegar, no, sí te voy a pegar, pero no me perdonas, sí te perdono, pero eso es otra cosa. El punto de Salomón aquí no es una promesa absurda. ¿Cuántas personas sufren consecuencias permanentes debido a la falta de autocontrol, falta de respeto a la autoridad?
que se hubieran podido evitar mediante una crianza proactiva, con una opción sabia, amorosa. ¿Has escuchado ese refrán que árbol que nace torcido jamás su rama endereza? Pero ha visto que hay árboles que empiezan a crecer torcidos y que traen una vara, una horqueta y se endereza y nace derecho. La vara aplicada a tiempo. El árbol está así todo, pero le meten una varita, una horqueta y ahí empieza a crecer y ahí se va derechito. Instruye al niño en su camino. Siguiente proverbio, Proverbios 23, 15 y 16. Querido jovencito, cuando alcances la sabiduría, seré muy feliz, muy grande será mi alegría cuando hables como se debe. Esta declaración viene inmediatamente después de una de las muchas recomendaciones de este libro sobre la disciplina infantil adecuada. Los padres, los maestros, sienten un legítimo y piadoso orgullo cuando sus estudiantes e hijos hacen uso de los beneficios de las lecciones. Como por ejemplo el día de viernes que mis exalumnos de quinto, ahora de sexto, vienen y me exponen y los escucho y los veo cómo se desarrollan y todo. Sientes ese pequeño orgullo que dices, yo sembré un poquito en ellos y ahora lo están aplicando. Y qué bonito es cuando ves a tus hijos que se comportan y que se van por la vida y van haciendo las cosas bien y dices, bien hecho, ¿no? Qué orgullo, qué satisfacción, qué paz te da. Los proverbios de Salomón a menudo señalan ese valor de la sabiduría divina, por supuesto, transmitida a los hijos. Este mundo, usted y yo lo sabemos, es un mundo corrupto, es un mundo que está cada vez peor y que está destinado a eso, a ir cada vez peor. Génesis capítulo 6, versículo 5 nos habla de que en ese mundo, desde ese punto, desde ese momento, que había personas corruptas, siempre hubo alguien, siempre Dios tuvo personas en medio de estas situaciones que fueron llevados en su amor, en su disciplina. Dice, en ese mundo la maldad de hombres y mujeres iba en aumento, siempre estaban pensando en hacer lo malo y solo lo malo cuando Dios vio tanta maldad en ellos. Sin embargo, en ese mundo tan perdido como siempre ha sido, Dios siempre ha tenido a alguien que ha sido enseñado, que ha sido llevado en ese camino. Y dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, hablando de esos tiempos, Dios tampoco perdonó a la gente malvada que vivía en tiempos de Noé. Más bien, les envió el diluvio y todos murieron. Dios salvó a Noé porque enseñaba a la gente a hacer el bien. Y junto con Noé salvó a otras 7 personas. Este creyente, esta persona que habla la escritura, que enseña y que busca que se reconcilien con Dios, es una persona que ha sido enseñada y que habla lo que Dios dice. Termino la enseñanza del día de hoy con esta escritura que está en 2 de Corintios 5, versículo 18. Ahora que estamos unidos en Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora por medio de Cristo hemos llegado a ser sus amigos. Y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. Dios nos envió para que hablemos de parte suya y Dios mismo les ruega a ustedes que escuchen nuestro mensaje. Por eso, de parte de Cristo, les pedimos, hagan las paces con Dios.
Esto tiene que ver con lo que leímos de la persona que habla, que entiende la sabiduría, que comparte la sabiduría. Y si Dios permite, la próxima semana continuaremos con el estudio del libro de Proverbios. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte en esta tarde, en este momento, por permitirnos estar en tu palabra, por darnos la oportunidad de escucharla, de analizarla. Quiero pedirte que, así como has hablado en nuestro corazón, nos permitas atesorar tu palabra en él. Nos des la capacidad para vivirla, recordarla, aplicarla, pero también para enseñarla a otras personas. Gracias por tu gran amor, tu bondad, tu libertad, tu presencia. Gracias por cada familia aquí representada, por aquellas personas que escuchan este audio. Bendice a cada persona con tu palabra, con tu poder, con tu libertad, con el poder que tú tienes en tu palabra. Muchas gracias.